Bueno, vamos a comenzar con el siguiente problema. Dice, determine el calor que debe de suministrarse a un flujo de 120 kilogramos por hora de agua líquida para elevar su temperatura de 20 grados centígrados a 35 grados centígrados. Considere que el sistema no tiene pérdidas y tome una temperatura de referencia de 0 grados centígrados. El Cp del agua líquida tiene un valor constante de 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. Entonces, bueno, vamos a empezar con el problema haciendo primero el balance de energía. Primero debemos de saber cuáles son las corrientes que están entrando, ¿sí? En este caso nosotros sabemos que una corriente va a proporcionar energía o va a requerir energía. En este caso, una de las corrientes 1 va a tener la energía 1 y la corriente 2 va a tener una cantidad de energía 2. Y Q va a ser la energía requerida para el calentamiento, o sea, es una entrada de energía, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver cuáles serían las entradas de energía. Pues las entradas de energía van a ser iguales que las entradas de materia, las que tengan una flechita hacia adentro del sistema. Entonces las entradas van a ser la energía que entra en la corriente 1 más la energía que se requiere para el calentamiento, para elevar a la temperatura de 20 grados centígrados a 35 grados centígrados. Esta en realidad Q es la incógnita que nos está pidiendo el sistema, ¿sí? Determina el calor Q, la cantidad de energía necesaria para que el sistema pase de una temperatura a otra. Entonces, por lo tanto, Q va a ser nuestra incógnita. Ahora, esas serían las entradas de energía. ¿Cuáles serían las salidas? La salida sería pues solamente E2 y puede ser que haya pérdidas debido a que esté mal aislado el problema, el equipo. Sin embargo, pues no lo vamos a tomar en cuenta en este momento, ¿sí? Sino simplemente, bueno, aquí nos están diciendo, considere que el sistema no tiene pérdidas, por lo tanto Qp es igual a 0, entonces esto sería más Qp, Q de pérdidas, pero esto ya sabemos directamente que es igual con 0. Entonces, por lo tanto, la cantidad de energía va a ser igual a la energía 2 menos la energía 1. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que calcular cuánto vale la energía 2 y cuánto vale la energía 1. Entonces, esto es fácil. Nosotros ya habíamos visto en videos anteriores cómo calculamos esas cantidades de energía. Sabemos que la energía 1 va a ser igual a la masa 1 por la entalpía 1 y la energía 2 va a ser igual a la masa 2 por la entalpía 2. Entonces, al final nosotros vamos a tener una ecuación que nos va a decir que Q va a ser igual a M2 por H2 menos M1 por H1, ¿sí? Y para estas condiciones en las que se efectúa el calentamiento, las entalpías de las corrientes 1 y 2 corresponden a líquidos comprimidos, dado que no pasan de la temperatura de ebullición, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no nos está diciendo la presión, pero pues nosotros suponemos que está a una sola atmósfera y que va de 20 a 35 grados centígrados. Entonces el flujo de la corriente 1 también va a ser el mismo que sale en la corriente 2. Entonces, por lo tanto, sabemos que si aquí en la corriente 1 entran 120 kilogramos por hora, en la corriente 2 también van a salir los mismos 120 kilogramos por hora. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos un pequeño balance de materia. Balance de materia general nos va a decir que M1 va a ser igual a M2 y sabemos que esto va a ser igual a 120 kilogramos por hora. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto,
¿sí? Ya tenemos esta cantidad de masa que está entrando y que está saliendo. Pero ¿cómo calculamos las entalpías? Dado que son líquidos comprimidos y van de 0 a la temperatura que están, nosotros debemos de calcular su entalpía como si calculáramos su calor sensible. Entonces tendríamos que H2 va a ser igual al CP del agua líquida, del H2O líquido, multiplicado por la temperatura de la corriente 2 menos la temperatura de referencia. Y H1 también va a ser igual al mismo CP del agua. No va a cambiar, aquí suponemos que el CP es constante, pero ahora va a ser la temperatura 1 menos la temperatura inicial, entonces, temperatura de referencia, perdón. ¿Sí? Que esa temperatura de referencia ya sabemos que va a ser a 0 grados centígrados. Ok, entonces por lo tanto lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a darle valores a esto. H2 sabemos que el CP es igual a 1 kilojoules sobre de kilogramo grado centígrado, y la diferencia de temperaturas va a ser la segunda va a ser de 35 menos 0 grados centígrados. Entonces esto está en grados centígrados y grados centígrados se van y nos va a quedar, perdón, esto no sería kilojoules, serían kilocalorías. El CP en kilocalorías del agua es 1. Entonces esto va a ser igual a 35 kilocalorías sobre de kilogramo grado centígrado, y H1 también va a ser de la misma manera. Entonces sería 1 kilocaloría, dado que también es líquido comprimido, sobre kilogramo grado centígrado, y después vamos a tener esto de 20 menos 0 grados centígrados, y entonces por lo tanto estos serían de 20 kilocalorías sobre de kilogramo grado centígrado. Entonces por lo tanto aquí esta fórmula la podemos hacer, podemos factorizar a m. Q va a ser igual a m, ya sabemos que m1 es igual a m2, entonces yo nada más lo voy a poner como m, y sería h2 menos h1. Entonces por lo tanto serían 120 que serían kilogramos por segundo, que multiplica a 35 menos 20, que serían kilocalorías sobre de kilogramo grado centígrado. Perdón, acá no, aquí nada más nos quedan unidades de kilocalorías sobre de kilogramo, perdón, ¿sí? Porque grados centígrados se van. Entonces por lo tanto nos quedarían kilogramos y kilogramos se van, y nada más nos va a quedar la parte de kilocalorías por segundo. Entonces esto 120 por 35 menos 20, esto sería 35 menos 20 son 15 por 120, serían igual a 1800. Entonces en total la cantidad de calor que necesitamos van a ser 1800 kilocalorías por... No, a ver. Voy a hacer los cálculos porque si no, es que ya estoy haciendo las conversiones y estoy utilizando ya el valor con las conversiones. Entonces vamos a hacerlo así directamente. Aquí también las unidades están mal. Nada, voy a hacer un pequeño cambio acá, que no tenía kilogramos por hora, tenía yo no tenía kilogramos por segundo, tenía yo kilogramos por hora. Entonces nada más cambiaban las horas por los segundos que les había dicho. Entonces estos sí son, vamos a comprobarlo, serían 120 por la multiplicación de 35 menos 20 es igual a, sí son los 1800, pero serían kilocalorías por hora. Entonces en total tendríamos 1800 kilocalorías sobre de hora. Y esa sería la cantidad de energía que voy a requerir para pasar esta corriente de 120 kilogramos por hora de 20 grados centígrados a 35 grados centígrados.
Entonces eso sería el balance de energía de este sistema.